En Éxodo capítulos 32, verso 1, estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Éxodo 32 dice lo siguiente: Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: Vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón le respondió: Quítenle a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelo. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle forma de un becerro de oro. Y exclamaron: Oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció: Mañana celebraremos un festival al Señor. Vamos a hablar bajo el tema hoy: confianza, la puerta de la paz. La confianza, la puerta de la paz. El contexto de lo que acabamos de ver es el siguiente: Dios saca a Israel de Egipto y los lleva al desierto. En su viaje por el desierto pasan por el Mar Rojo y llegan a la falda del monte Sinaí. Dios le da una instrucción a Moisés de que suba al monte Sinaí con la intención de darle un regalo, un primer regalo importante a su pueblo: los 10 mandamientos o la tabla de la ley. ¿Por qué era un buen regalo? Porque hasta ese momento la humanidad vivía en una anarquía donde no había ley. Si usted ha experimentado estar en una casa o en una empresa donde no hay orden, usted se da cuenta de lo que yo estoy hablando cuando hablo de anarquía. El punto es que Moisés sube al monte Sinaí. Cuando él subió, el pueblo quizás esperó que él se iba por un día, por 2 días, por 3 días. Pero Moisés duró 40 días allá arriba. Y el texto que acabamos de leer básicamente está explicando cuál fue la reacción del pueblo ante el hecho de que Moisés se tardó. ¿Qué pasa cuando Dios se tarda? ¿Qué pasa cuando yo tengo una necesidad, cuando quiero saber algo de parte de Dios? Cuando estoy esperando en Él para que me guíe, para que me conduzca, para que me diga qué hacer. ¿Qué pasa cuando Dios tarda? ¿Cómo respondemos nosotros como congregación? Pero ¿cómo respondo yo cuando yo no escucho de Dios? ¿Qué pasa en tu familia? ¿Qué pasa en nuestra nación? Cuando personas deciden de repente que Dios se ha tardado mucho. Un dato curioso, y es que desde el 1970 al 1990, a final de esa década, hubo un gran movimiento en la humanidad. En los años 60 hubo una explosión de liberalismo y Dios aprovechó para traer a Jesús a escena. Jesús se hizo muy famoso en los años 60 y en los años 70. Y en esa época hubo una gran inclinación por lo que la iglesia se conoce como escatología, que es el estudio del final de los tiempos. Y aprovechando ese mover, personas inteligentes decidieron hablar de eso, y entre ellos gente de la industria cinematográfica crearon varias películas. Una de ellas muy famosa, que incluso creo que la hemos visto, que se llama Dejados Atrás. Cuando salió Dejados Atrás, la gente quería ver esa película porque la gente no quería ser dejada atrás. Pero al final de los 90, Jesús no vino. Jesús no se presentó. Y entonces, lo que la iglesia, o sea, los que eran cristianos en esa época, que tenían a Jesús como Salvador y como Señor, y la sociedad también, que tenía a Jesús
como Salvador y Señor de la sociedad, al final de los 90, la sociedad decidió seguir teniendo a Jesús como Salvador, pero se movieron a la parte política como su fuente de seguridad. Y al final de los 90, en el mundo entero empezó una transición a nivel político. Ahora la gente ponía su esperanza en hombres, en gobernantes políticos, para que resolvieran los problemas sociales que ellos tenían. En pocas palabras, el mundo, incluyendo la iglesia, entró en pecado de idolatría política. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, él fue por una asignación de Dios y él le informó eso al pueblo. Él dijo cuándo se iba, pero nunca habló de cuándo regresaría. Dios se tomó, quién sabe por qué, 40 días con Moisés allá arriba. Y como ustedes leyeron en la palabra, la gente entonces se desesperó. La gente entonces comenzó a tratar de solucionar los problemas que tenía fuera de Dios. El pueblo fue donde Aarón, que era el líder que estaba. A falta de liderazgo, ellos van ante la persona que entienden que es la que tiene la mejor aptitud para ser líder, y fueron donde él con demandas. Eso mismo pasa en muchas de nuestras naciones. Ante una ausencia de un liderazgo político y moral, la gente se va y se inclina por aquellos líderes que le prometen cualquier cosa. Sin entrar en muchos detalles, eso es lo que ha pasado con naciones como Argentina, como Venezuela, como Cuba. Pasó con los Estados Unidos de Norteamérica también. Gracias a Dios, yo espero que estemos saliendo de eso. ¿Y qué ocurre cuando una persona o cuando un pueblo se inclina hacia un líder cuya vida no está fundamentada en Dios? ¿Qué pasa? Bueno, ustedes lo han visto. En este caso, el pueblo de Israel fue donde Aarón y le metieron presión. ¿Y qué pasó con Aarón? Él cedió. Él decidió estar bien con la gente. Para él fue más importante estar bien con la gente que estar bien con Dios. El pueblo cedió, y cuando Moisés bajó, que encontró una fiesta, si usted lee la palabra más adelante, se va a dar cuenta que Moisés tomó el becerro, dice que lo tiró al fuego, lo hizo polvo. Uno lo lee y parece como que eso pasó en 5 minutos, pero imagínense lo que es coger un becerro de oro puro, quemarlo. ¿Qué tiempo pasó? Horas, días, ante la mirada de todo el mundo. Moisés incómodo. Y dijo, bueno, todos los que estén con Dios, con el Dios verdadero, vengan de este lado. Y dice la palabra que todos los levitas se pusieron del lado de él. Y tal vez comenzaron a ayudarlo con esto. Luego que estaba molido el becerro de oro, dice que lo echó en el agua e hizo que todo el mundo bebiera de esa agua. ¿Por qué? Porque cada acción, cada decisión que nosotros tomamos trae consecuencias. No solamente para mí, sino para las personas que están alrededor. Y luego Moisés le dio una instrucción a todos los levitas que cogieran espadas y mataran a todo el mundo que estaba del otro lado. Y dice la Biblia que ese día murieron 3,000 personas por espada. Qué curioso. Moisés se alejó, el pueblo se desesperó, no tuvo paciencia, y al no tener paciencia entraron en pecado. Y como producto del pecado, ese día murieron 3,000. Una fotografía completamente opuesta a lo que pasó en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió. Los discípulos y los que estaban ahí, los 120, comenzaron a hablar en otras lenguas. Y cuando el pueblo que estaba afuera se acercó, dice la palabra que Pedro dio una prédica que está registrada en Hechos capítulo 2. Y ese día, 3,000 personas se convirtieron al Señor. Cuando nosotros decidimos hacer y actuar por lo que dice el Espíritu Santo, eso va a generar vida, no solamente en nosotros, sino a través de las personas a nuestro alrededor. Pero cuando nos alejamos de Dios, las consecuencias siempre van a ser muerte. Hace unos días conversábamos en mi casa, Idelka y yo y los muchachos,
en una de esas reuniones que a nosotros nos fascinan, cuando los muchachos caen los nietos, nos estamos en la sala, hablamos de todas las cosas, pero muchas veces nos ponemos a hablar de algún tema bíblico. Y ese día, creo que fue Jason, no estoy seguro, que habló, y Elni también, que habló de que nosotros los cristianos, jugamos a ser cristianos. Nosotros entendemos que le estamos haciendo un favor a Dios cuando nosotros oramos o cuando leemos la Biblia. Yo oigo a personas que dicen, Señor, tú sabes, tú eres lo más importante para mí. O personas que dicen, bueno, tú sabes, Señor, yo voy a ir a la iglesia, no te preocupes que yo voy a ir a la iglesia, como si Dios se preocupara. Sí, Señor, voy a leer la Biblia, no te preocupes, estoy leyendo mi Biblia, Señor, como si estuviéramos haciéndole un favor a Dios. Pero permítanme recordarle que si tú oras o no oras, eso no cambia a Dios. Si tú vienes o no a la iglesia, Dios ni se inmuta por eso. Él quiere que tú vengas a la iglesia, pero Dios no es afectado porque tú ores o dejes de orar, o porque tú leas la Biblia o o la leas. Quien se beneficia al acercarse a Dios somos nosotros. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Y en esa conversación que teníamos en la casa, hablábamos de que nosotros tenemos que ser radicales. Nosotros tenemos que ser radicales en el sentido de que tenemos que tomar la decisión respondiendo a la pregunta que Moisés dijo en Deuteronomio 30, delante de Dios le doy a elegir entre la vida y la muerte. Ahí se eligen la vida para que puedan tener vida eterna. Pero no elegir la vida, o yo titubear para elegir lo que Dios me ha mandado, es lo mismo que decir que no. Porque ante Dios no hay tibieza. O usted decide o no decide. Y el llamado es, mis amados, nosotros tenemos que decidir la vida por nuestro propio bien y el de nuestra familia. Por muchas generaciones, desde los 70 a los 90, como dije antes, se habla del final de los tiempos. Y es un tema que ha vuelto a la palestra pública. Hoy en día, en todas partes, creyentes y no creyentes hablan sobre el tema. Pero no se está hablando con la seriedad que yo entiendo que tendría que hablarse. Porque Jesús dijo en Mateo 24 que nosotros, cuando Él venga, Él va a venir como ladrón en la noche. Vamos a saber la temporada en que Él va a venir, pero el momento de su llegada, el preciso momento, nadie lo sabe. Ahora, cuando Él venga, todo el mundo sabrá que Él vino, porque Él dice que habrá un sonido de trompeta y todo ojo lo verá. Todo. Cuando dice todo, significa que usted también lo va a ver. Aunque usted... Ok. Y usted también lo va a ver. Todo ojo. ¿Cuánto les encantaría salir a la galería de su casa, al balcón, y mirar y ver al Señor llegando en ese momento? Ahora déjeme decirle algo. Dice que cuando Él venga, también todo el mundo va a llorar. ¿Por qué usted cree que todo el mundo va a llorar? ¿Saben por qué todo el mundo va a llorar? Porque la gente va a decir, va a pensar en todo el tiempo que perdió, en cada parte de su vida que usted desperdició, porque tu vida aquí en la tierra, aunque tú no lo sepas y te des cuenta, está medida en horas y en segundos. Yo tengo 57 años. ¿Cuántos años me quedan? No sé. Los años matemáticamente tienen un equivalente en horas y en minutos. ¿Cuántos minutos te quedan de vida? Dios nos dio este espacio, nos dio esta parada dentro de la eternidad para que nosotros tomemos decisiones sabias que tomadas aquí van a afectar e impactar nuestra vida aquí y también en la eternidad. ¿Por qué perder el tiempo, como decimos aquí, quillados? ¿Por qué perder el tiempo en cosas que no tienen ningún valor?
¿Por qué te aferras a tu cartera de marca? Al punto de que cuando tú sales con esa cartera, tú te sientes más amada que si salieras con una cartera que no es de marca. El pueblo se impacientó. Cuando Dios se tarda, normalmente nosotros tendemos a reemplazarlo por alguien o por algo. Cuando Dios no está haciendo lo que yo quiero que Él haga en base a lo que le pedí, cuando Dios no hace lo que yo le pido y en el tiempo que yo le pido, por lo general nosotros lo reemplazamos. O con algo o con alguien. Reemplazamos su guía, reemplazamos su dirección, muchas veces por nuestra propia dirección. Y tomamos decisiones, las peores decisiones que podamos tomar, que son las decisiones que nosotros tomamos basado en emociones. Las emociones son un regalo de Dios. Pero es no sabio tomar decisiones basado en emociones. Nuestras decisiones tienen que estar siempre basadas en lo que Dios dice, en los principios y valores que Él nos muestra todos los días a través de Jesús. Para que usted sepa, el pueblo de Israel, y todo el mundo sabe esto, quizás hubiera llegado a la tierra prometida en 30 días o en 40 días. Pero fue el incidente del becerro de oro. Fue el producto de su impaciencia, el no esperar y accionar, lo que hizo que en vez de 40 días, ellos llegaran a la tierra prometida en 40 años. Muchas veces, el tiempo de ejecución del propósito de Dios, muchas veces, no siempre, está determinado por las decisiones que nosotros tomamos todos los días. Por ellos haber decidido construir ese becerro de oro, entonces Dios los puso a deambular 40 años en el desierto. ¿Y por qué Dios haría eso? Bueno, dentro de nuestro limitado entendimiento que tenemos de la palabra, Dios pasa a las personas cuando van de un punto A a un punto B por un desierto. Y hemos hablado de eso muchas veces. El desierto es un lugar donde no hay nada. El desierto es un lugar donde yo recibo básicamente, estrictamente, lo que necesito para sobrevivir. Pero Dios aprovecha ese espacio para enseñarnos grandes lecciones y para moldear nuestro carácter. Muchas veces, cuando me ha tocado pasar por el desierto, yo no entiendo por qué están pasando las cosas, pero cuando en su misericordia el Espíritu Santo me advierte, yo le pregunto al Señor, ¿cuál es la lección que tú quieres que yo aprenda? Por favor, revélame esta noche en un sueño. ¿Para qué? Para yo ponerme para eso. Porque mientras nosotros estemos haciendo lo mismo, vamos a seguir dando vuelta en el mismo lugar en diferentes etapas de nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que está en el mismo lugar que hace 2 o 3 años? La Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria. Dios nos lleva de un nivel a otro. Dios no quiere que nosotros estemos estancados. Lo que una vez te trajo bendición, Dios, te puedo asegurar, no va a usar lo mismo de hace 2 años atrás. Dios es un Dios que lleva a la gente a lo nuevo, a nuevos comienzos. Y lo que pasa es que los nuevos comienzos, a no ser familiares, nos llenan, nos ponen en una situación que nosotros nos permitimos anidar el miedo y el temor y la incertidumbre. ¿Es malo sentir miedo? Claro que no. ¿Soy menos cristiano, menos hijo de Dios si siento miedo? Claro que no. Lo que determina no es si tú experimentas miedo o no. Lo que determina es lo que tú haces cuando llegue ese miedo a tu corazón. ¿Lo anidas, lo entretienes o tú haces algo al respecto?
El miedo siempre está basado en una media verdad o en una mentira. Y si la fuente, el combustible de un miedo es una mentira, entonces para apagar ese fuego yo tengo que sustituirlo por la verdad. Usted se levanta un día que no sabe qué hacer. Señor, wow, ¿y qué me va a pasar? ¿Y si no consigo el dinero? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo voy a pagar la hipoteca? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? ¿Qué va a pasar con este hijo? ¿Qué va a pasar con mi vida? Esas son preguntas buenas. Pero en ese momento, en medio de esa pregunta, el diablo comienza a hablarle a tu mente y te dice, no vas a poder, llegó tu fracaso, tú no eres tan bueno como para que Dios te ayude, tú has estado orando y Dios no te está respondiendo, Él guardó silencio en ti. Es en esos momentos para lo cual Dios te ha preparado a ti, me ha preparado a mí. Es en ese momento cuando el diablo te está hablando que tú le dices, gracias por lo que tú me estás diciendo, porque tú me acabas de recordar que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tú me acabas de recordar que Jehová es mi roca, Él es mi fortaleza y que Él guía mis pasos. Y que aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no voy a entretener el miedo porque Él me guía con su vara y su cayado. De eso se trata. Tú no eres malo o mala por experimentar miedo. Si tú eres hombre o mujer y eres cristiano, no está mal que tú experimentes estas cosas. Lo que cambia el asunto es lo que tú haces con eso. Como acabamos de decir ahora mismo. Ahora, en nuestra vida personal, cuando Dios se tarda, uno busca alternativas diferentes. Ahora, el Salmo 25, en el Salmo 25, verso del 1 al 5, dice lo siguiente: a ti, Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. ¿En quién usted confía? En usted mismo. No, usted tiene que confiar en Jehová. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente no será confundido ninguno de cuantos esperen en ti. Oiga bien, no será confundido ninguna persona que espere en el Señor. Esperar en el Señor es lo mismo que tener confianza en el Señor. Muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. En pocas palabras, cuando usted se sienta bajo ataque, haga su trabajo antes de. Cuando una persona, un soldado va para la guerra, lo primero que hace es ponerse su atuendo, coge su arma o sus armas, se asegura de tener municiones a la mano todo el tiempo. Un soldado, el que yo más conozco es el norteamericano porque conozco a algunos de ellos, anda con un ajuar que está lleno de municiones para pelear y aguantar hasta media o 45 minutos. Tienen granada, tienen linterna, tienen radio, tienen de todo. Nadie va a la guerra sin antes prepararse. Nosotros estamos en medio de una guerra espiritual. Usted no puede salir a la guerra de la vida sin estar debidamente armado. ¿Y con qué usted se arma? Con la palabra de Dios. Tómese un momento para hacer un inventario de los salmos que hablan a todo tipo de situación que usted está hablando. Escríbalo en una lista y póngalo en su celular. Pero mejor aún, memorice la palabra de Dios. No con la finalidad de tener información para usted enseñarle a otro que usted conoce de Biblia. No, memorice la palabra de Dios. Póngala en la recámara de su pistola, de su rifle, para que cuando venga la tribulación y el diablo venga a atacarlo, usted le mande un perdigonazo y le diga: no, Jehová mi pastor, te me vas de aquí. Adorarás al Señor tu Dios y solamente a Él adorarás. Alma mía, alaba al Señor. Dele una orden a su alma. Pero si usted se encuentra en medio de un ataque y no lee la Biblia y tiene que buscar el libro o abrir su celular, que está bien, o usted no sabe qué palabra buscar porque no lee la Biblia, entonces usted está en un campo de batalla sin estar preparado. ¿Cuántos me están siguiendo hasta ahora? ¿Qué implica esperar en el Señor? Dice el Salmo 62, verso 1 y 2. Espero en silencio delante de Dios.
porque de Él proviene mi victoria. Wow. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás voy a ser sacudido. Espero en silencio. Esperar en el Señor no significa que usted se sienta en la cama o en el sofá de su casa a ver películas luego de haber hecho una oración. Esperar en el Señor, hay muchas formas de esperar. Y la gran mayoría de los cristianos, cuando esperan en el Señor, esperan quejándose. Esperar en el Señor significa que si usted no tiene nada bueno que decir, mejor cállese la boca. Haga silencio. Pero déjeme decirle algo. Con guardar silencio no es suficiente. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios mira tu corazón. Y en uno de los salmos, el 19, dijo el salmista que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, mi Señor, mi Salvador, mi fortaleza y mi roca. ¿Sabía usted que una de las cosas que Dios más escucha, más que lo que usted habla, es la meditación de su corazón, en lo que usted está pensando? Dios mira tu corazón a ver en qué tú entretienes tus pensamientos. ¿Cómo ustedes se creen que andaba David todo el tiempo por el campo? Él andaba por el campo hablando con Dios, porque tú eres mi pastor. El Señor es mi fortaleza. Si yo maté un oso, puedo matar a Goliat. Eran cosas que quizás él no decía verbalmente, pero meditaba en ellas, hablaba de ellas. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que tú aprendas a hacer. Que tu mente esté entreteniendo lo que Dios piensa. Por eso es que Pablo dice en Corintios que la gente que son carnales no nos entienden a nosotros. Dice en la palabra que nosotros podemos evaluar a la gente del mundo, pero el mundo no puede evaluarnos a nosotros. ¿Saben por qué? Porque él dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, pensamos como piensa Cristo. ¿Piensas tú como piensa Cristo? Bueno, no sé. Usted no sabe porque usted no piensa como piensa Cristo. ¿Cómo puedo yo comenzar a pensar en Cristo? Mis amados, desde que fundamos esta iglesia estamos diciéndolo. Desarrolle el gran hábito que va a salvar su vida. Desarrolle el hábito de sentarse a estudiar la palabra de Dios. Si a usted le pasa como a mí, cuando yo empecé, yo duraba orando 5 minutos estudiándola y de una vez me daba sueño y me dormía. Y no oraba por más de 3 minutos. Y un día Dios me dijo, pídeme que ponga en tu corazón el deseo. Y yo le oré, Señor, pon el deseo. Pero yo no me senté a esperar, es ponme el deseo y comenzaba a leer. Ahora, y esto no es porque yo sea buena gente, esto le pasa a cualquier persona que lo haga. Ahora, a mí me encanta tener momentos a solas, encontrar un momento en mi agenda para yo sentarme a estudiar la palabra, porque mi corazón anhela eso. Como hemos dicho anteriormente, no se trata de cambiar el comportamiento, sino de cambiar lo que mi corazón ama y anhela. Y el único que puede cambiar lo que anhela mi corazón, lo que ama mi corazón, es Dios. ¿Y cómo Dios hace eso? Exponiéndome a Él. Yo no puedo ser bronceado si no me pongo al sol. Cuando yo me expongo al Señor en intimidad, cuando hablo con Él, cuando estudio su palabra, me estoy exponiendo a Él. Y en esa exposición, Él cambia lo que ama mi corazón. Y como ustedes saben, ahí es que está el verdadero cambio. Wow. En Juan 16:33, Jesús le dijo a sus discípulos, todo esto fue en el aposento alto. Desde Juan 13 hasta 17, Jesús está en el aposento alto con sus discípulos, hablándole de muchos temas. Lo primero que hizo fue lavarle los pies para que ellos entendieran que nosotros tenemos que servirnos unos a otros. Luego le explicó una serie de cosas y finalmente, luego de decirle, yo soy la verdad, el camino y la vida, en Juan 14, llega al final del capítulo 33 diciéndole estas palabras. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz.
En el mundo tendrán muchas pruebas o aflicciones o tribulaciones y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Hay dos tipos de tribulaciones de las que habla la Biblia. Número uno, la gran tribulación, que no voy a entrar en esa. El Señor habla de eso en Mateo 24, creo que en Lucas 21, Marcos 13, usted la puede buscar y puede leer sobre eso. La gran tribulación, una tribulación como la humanidad nunca antes ha visto. Y por la que, aunque muchos no quieran, vamos a pasar si estamos aquí en la tierra. La gran tribulación, que a menos que se interrumpa, dice la misma Biblia en Mateo 24, será interrumpida el tiempo de la gran tribulación por el bien de los escogidos. Y el segundo tipo de tribulación de la que habla Jesús es la tribulación del día a día. Son las tribulaciones, las aflicciones que todo el mundo experimenta todos los días. Son las tribulaciones que como cristianos nosotros tenemos que estar lidiando con ellas de manera diferente, porque nosotros somos personas que somos guiados por el Espíritu Santo. Jesús le dijo a ellos: no importa que ustedes me estén sirviendo a mí, no importa que yo haga milagro a través de ustedes, en este mundo van a tener aflicciones y tribulaciones, prepárense. ¿Por qué les dijo eso? Para que no pensaran que seguir a Jesús iba a ser un camino fácil. Seguir a Jesús en este mundo, vamos a experimentar las mismas tribulaciones que experimenta todo el mundo. Sin embargo, nosotros somos llamados a caminar a través de tribulaciones de manera completamente diferente. ¿Qué tipo de aflicciones? Bueno, ustedes la conocen. Miren, aflicciones y problemas con los hijos. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas con hijos? Hijos rebeldes que no dejan de jugar videojuegos, que no quieren estudiar, que no quieren comer o que comen demasiado, etcétera. Eso le pasa a todo el mundo. Aflicciones con finanzas. ¿Quiénes conocen gente que estén pasando por situaciones de finanzas? Señor, tengo tal cosa, no sé cómo voy a hacerlo. Tengo más mes que salario. Aflicciones en los negocios. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado que usted proyectó en el primer trimestre tanto y se quedó a un 80%? ¿A cuánto le ha pasado eso? O usted tiene una campaña y nadie respondió. Ups, qué problema. También aflicciones en el matrimonio. ¿Alguien ha tenido alguna vez algún tipo de aflicción en su matrimonio? Alguien que tenga problemas en su matrimonio ahora mismo, si usted es hombre, no levante la mano para que no se meta en problemas. Diga que todo está bien, aunque sea mentira. Porque si la esposa está bien, nosotros estaremos bien, pero al revés, no. Aflicciones también con los amigos. ¿Quién tiene algún problema con amigos? ¿Cuántos han experimentado que tu amigo, que tú pensabas que era tu amigo, de repente te decepcionó, te dejó, te traicionó? Aquí viene la otra pregunta para los que levantaron la mano. ¿Cuántas veces tú has sido el amigo que has traicionado o has decepcionado a otro? ¿Quién levanta la mano con eso también? Wow, varios valientes, qué bueno. Todas esas aflicciones, hay una persona que dice la Biblia que la experimentó todas, Job. Miren, lo primero fue que a Job le mataron todos sus hijos. Le acabaron con el negocio en un día. Sus amigos, a lo largo de todo el capítulo de Job, comenzaron a atacarlo. El diablo le quitó todo a Job menos la esposa. Y la esposa, cuando estaba viva, comenzó a atacarlo. Como si todo eso fuera poco, le entró una sarna a Job por encima, una rascadera que no podía aguantarse. A él le cayeron todos los palos, le cayeron encima. Y en Job 14:1, él dijo, oiga qué dijo él, qué frágil es el ser humano. Qué frágil somos nosotros. Nosotros no somos tan fuertes como pensamos. Nosotros somos fuertes cuando estamos pegados a Él solamente. Qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Y aún así, Jesús le dijo a sus discípulos, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, aflicciones, pero anímense que yo he vencido al mundo. Fíjense lo que él dijo. En medio de la aflicción, le he dicho todo esto, para que en mí tengan paz. Para que en mí tengan paz. Para que en mí tengan paz,
Y no necesariamente cuando el negocio se da, o cuando me hacen el aumento, o cuando conseguí el varón con el que me quiero casar. Todas esas circunstancias crean una sensación de paz que es temporal. Pero él dice, les he dicho todas estas cosas para que en mí tengan paz, de manera que no importa lo que pase allá afuera, ustedes puedan seguir caminando en paz. La pregunta de los $75,000 con 13 centavos es: ¿qué hace que yo tenga esa paz en Jesús? ¿Ustedes saben qué es? La confianza. Toda relación duradera está basada en la confianza. Mi esposa y yo tenemos un matrimonio bendecido porque nosotros estamos fundamentados en confianza. En principio del matrimonio, ella confiaba en mí y yo confiaba en ella. Pero ahora la confianza mía y de Idelka está puesta en el Señor, lo cual hace y garantiza que mi confianza en ella sea duradera, pero por la confianza que yo tengo en el Señor. El pueblo de Israel, cuando Moisés se ausentó por 40 días, se llenó de impaciencia. La impaciencia te va a llevar a tomar malas decisiones. La impaciencia te va a llevar a ver soluciones temporales que no son buenas. Y esa impaciencia que tuvo el pueblo de Israel, la tuvo porque ellos no tenían confianza en Dios, a pesar de que Dios abrió el mar rojo, a pesar de que de día eran guiados por una columna, imagínense un tornado caminando, y de noche una columna de fuego. A pesar de todos los prodigios y milagros que Dios hizo, aún así el pueblo no confiaba. ¿Y saben por qué no confiaban? Porque tenían el corazón duro. Dios pudo haberlo programado. Déjame activar el switch de confianza. Y de repente confianza. Pero Dios no se mueve así. Dios muestra su poder a nosotros en medio de la tribulación de diferentes formas, para que a partir de ese momento nosotros decidamos poner nuestra confianza en Él. ¿Y cómo se ve esa confianza en Él? Que si yo estoy esperando que pase algo y no llega, yo sigo esperando en Él, en que Él resuelva. La falta de confianza produce incertidumbre, produce impaciencia en nosotros. En Isaías 26:3, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. El verso habla de que Dios va a guardar en perfecta paz a aquellos que confían en Él. ¿Y cómo una persona puede confiar en el Señor? Perseverando en pensar en Dios. Perseverando en pensar las cosas que están en su palabra. Y eso es una decisión que yo puedo tomar. Yo puedo tomar bebiéndome 200 miligramos de víctima. Me pasó una cosa y me bebo 500 miligramos de víctima. La víctima yo, uy, pobre de mí, qué mal estoy. ¿A cuánto le gusta ser víctima? A mí me encanta. A mí me encanta porque cuando yo soy víctima, Martín, mi esposa me atiende. Cuando yo estoy enfermo y con gripe, me da un trato como nunca. Me encanta eso, me fascina. Sin embargo, Dios no nos ve a nosotros como víctimas. Dios nos ve a nosotros como hijos. Dios nos ve a nosotros como vencedores. ¿Cuánto le encanta ser vencedores? Hubo gente que no levantó la mano. ¿A usted no le gusta vencer? Bueno, los que no les gusta vencer, por eso posiblemente sean de las Águilas o del Licey.
no son del escogido. Perdóneme, permítame disfrutar este momentico de gloria. Gracias. ¿A cuántos de ustedes les gustaría experimentar ser vencedores? Levanten la mano. Les tengo una buena noticia. Para usted ser vencedor tiene que vencer algo. No hay forma que tú puedas ser un vencedor si no tienes algo que vencer. Por eso es que vienen las tribulaciones. Bueno, las tribulaciones vienen producto del pecado, pero para los que aman a Dios, Él usa cualquiera de esas cosas para nuestro bien. ¿Cómo Dios nos dice a nosotros el grado de confianza que tenemos? Él permite que nosotros lo descubramos en medio de un desierto y de una aflicción. Así cualquiera confía. ¿Quién es el Señor? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y todo resuelto. Ahora, que te quiten la alfombra debajo de los pies. En ese momento es que se sabe si tú confías o no en el Señor. ¿En qué está puesta tu confianza? La confianza es la puerta de la paz. Yo solamente quiero tener un momento de paz. Oigo a mucha gente decir, yo mismo lo digo, yo solamente quiero un momento de paz. Sobre todo he visto a madres cuando tienen 1 o 2 hijos. Yo nunca pensé escuchar eso. Mi momento de mayor anhelo es cuando yo estoy en el baño sentada. Y yo, ay, ¿por qué? Porque ahí no tengo muchachos alrededor, estoy tranquila, puedo mirar el techo, puedo pensar en tantas cosas. Nosotros los hombres, cuando estamos en el baño, utilizamos la imaginación. Comenzamos a ver figuras en la cerámica. Ah, ustedes creen que yo soy el único. Ustedes hacen lo mismo también. Usted comienza a mirar la cerámica. La paz es algo vital para nosotros los cristianos. Porque la paz es un indicador o uno de los indicadores que nos dice si el camino que estamos tomando viene de Dios. Porque Dios da paz. ¿Cómo decidiste eso? Oré y Dios me dio paz. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Anoche yo me acosté un poco tarde. Señor, ¿de qué tú quieres que hablemos? Y el Señor me traía un pasaje. Y yo, ¿y qué tiene eso que ver con lo que estamos viviendo? Hasta que me rendí. Literalmente me rendí. Fui a la cama, mi esposa estaba ahí. Le dije, déjame cogerme 5 minutos para recostar la cabeza. Cuando me di cuenta era la medianoche, me tuve que levantar a esa hora. Y comenzar a darle vuelta. ¿Y qué es lo que pasa? El Señor sabe que sus hijos están en medio de aflicción. El Señor sabe que tú estás pasando por un momento difícil, no importa la etiqueta o el color que tenga. Pero Él quiere que tú sepas que por medio a tu confianza en Él, Él te puede dar paz en medio de la tormenta. Banda, suba por favor. Dios quiere darte paz ahora mismo, a pesar de las circunstancias que tú puedas estar viviendo. Y Él quiere darte paz para que tú experimentes la grandeza de Él, lo que viene cuando tú pones tu confianza en Él. ¿Y cómo yo pongo mi confianza en Él? Bueno, la confianza se desarrolla relacionándose. Volvemos a lo mismo. Y yo me relaciono con Jesús cuando yo saco mi tiempo para estar en intimidad y a solas con Él, no importa lo que pase. Cuando yo saco mi tiempo para estudiar su palabra. Vamos a ponernos de pie. Y te quiero pedir que cierres tus ojos. Dios le mostró a Moisés que ese pueblo, esa generación nunca confió en él. Por su reacción cuando ellos tardaron. De hecho, esa generación, excepto 2 personas, nunca llegó a la tierra prometida. Murieron todos en el desierto. Mis amados hermanos y hermanas, Jesús viene una segunda vez. Déjenme repetir eso de nuevo. Jesús viene una segunda vez. Y Él dice en su palabra que cuando Él venga, Él se pregunta, ¿hallaré fe en la tierra?
Cuando Él venga, si tú estás en tu vehículo, o en tu oficina, o en un aula, o en tu casa, o si Él viniera ahora mismo, te encontrará listo. ¿Estás tú preparado? Porque cuando Él venga, todos los creyentes y no creyentes, en dos momentos diferentes, tendremos que dar cuenta delante de Él. ¿Cómo están tus cuentas? En Mateo 24, Él dice que si el siervo supiera cuándo el ladrón va a entrar en la casa, él se prepararía para esperarlo. Pero como no sabe, tiene que estar alerta. Él nos llama a estar alerta. ¿Qué significa estar alerta? Significa que en todo momento, en cada instante, no solamente cuando yo estoy en la iglesia o cuando estoy orando, en todo momento, si Dios viene, Él quiere encontrarte a ti y a mí haciendo lo que estemos haciendo, completamente alineado a lo que dice su palabra. ¿A cuántas personas tú no le hablas de tu familia hace mucho tiempo porque tuvieron un pleito? ¿A quién tú no le hablas en tu trabajo? ¿Con quién tú tienes enemistad en tu trabajo? La última conversación que tuviste con tu cónyuge, cogieron la basura y la tiraron debajo de la alfombra, es decir, ignoraron todo lo que pasó y siguieron con la vida como surge, como usualmente como ocurre, business as usual. Más que lo que tú y yo hacemos, Dios mira la razón de por qué lo hacemos. ¿A quién tú tienes que perdonar? ¿A quién tú tienes que pedirle perdón? ¿A quién tú tienes que llamar para ponerte de acuerdo, aclarar cosas que pasaron? Cosas que tú has estado tratando de olvidar.